Bienvenidos a Bases de Derecho Notarial. Mi nombre es Rogelio Hernández Ortiz y hoy vamos a ver todo lo relacionado con el traslado de dominio en el estado de Veracruz. Acompáñanos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Pues bienvenidos nuevamente. El día de hoy, como les decía, vamos a ver todo lo relacionado con el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles en el estado de Veracruz. En Bases de Derecho Notarial nos dimos a la tarea de analizar las 212 leyes de ingresos que recientemente fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. El día 30 de diciembre de 2022 se publicaron diversos ejemplares, diversos números de las gacetas en donde se publicaron las 212 leyes de ingresos de los 212 municipios en todo el estado. Esto es de mucha trascendencia porque en materia tributaria, toda autoridad fiscal únicamente puede cobrar contribuciones, y dentro de las cuales se encuentran los impuestos, los derechos, únicamente puede cobrarlas siempre y cuando se encuentren previstas en una ley. Y a nivel municipal o a nivel local, los impuestos que puede cobrar un municipio siempre se encuentran previstos, en primer lugar, en las leyes de ingresos municipales. En esas leyes de ingresos municipales se contemplan todas aquellas partidas presupuestales que el municipio necesita recaudar durante un ejercicio fiscal. En el 2023, los municipios pretenden recaudar diversos ingresos derivados de contribuciones de diversos tipos, como en el caso del impuesto de traslado de dominio y de los derechos que se relacionan también con los servicios públicos que presta un ayuntamiento. En este caso, hay varios servicios públicos que prestan las tesorerías municipales y los catastros municipales que están relacionados estrechamente con el traslado de dominio. Y para empezar vamos a ver este minisitio que les preparé para todos ustedes. Se trata de un sitio web que va a estar a su disposición. Les voy a poner el link en la descripción y ustedes podrán ahí acceder, que tiene 4 partes. En la primera parte nos daremos cuenta que vienen algunos aspectos esenciales de lo que es el traslado de dominio. En la segunda sección vamos a ver aquella proyección de lo que los municipios pretenden recaudar en el año 2023 respecto del traslado de dominio. Y también vamos a ver las tasas, vamos a hablar un poquito sobre las tasas, qué municipios son los que cobran más caro, qué municipios son los que cobran más barato, cuáles son los municipios que aumentaron sus tasas en el traslado de dominio. Y en la cuarta sección vamos a ver también los derechos que se relacionan con esos servicios que prestan las tesorerías municipales, ¿no? Y de todos los trámites que se relacionan con el trámite de escrituración de un acto traslativo de dominio. Así que empecemos. Pues el traslado de dominio, como todos lo conocemos, realmente se llama, de acuerdo a la ley, impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, ¿no? Y aquí en este minisitio, como dice aquí, encontrarás todo lo relacionado con este impuesto en el estado de Veracruz. ¿Qué es el impuesto de traslado de dominio? Es una contribución de carácter local, de carácter municipal, que se paga por aquellas personas que adquieren un bien inmueble dentro de un municipio, de acuerdo con las normas tributarias, que en este caso son las leyes de ingresos y los códigos hacendarios municipales de aquellos municipios que cuentan con uno propio. Los que no cuentan con uno, pues se rigen bajo el Código Hacendario Municipal para el estado de Veracruz. Ahora bien, ¿en qué caso se genera este impuesto? Este impuesto se genera en aquellos casos considerados como de adquisición de bienes de acuerdo a esos códigos hacendarios municipales. Hay algunos artículos que prevén diversos actos que se consideran como actos traslativos de dominio de un bien inmueble y sobre los cuales recaerá o se causará a raíz de los mismos este impuesto. ¿Cuándo se causa? Se causa al momento en que se firme una escritura pública o bien al momento en que cause ejecutoria una resolución judicial que ordena una adquisición y en algunos casos desde la fecha de la sentencia que declara una adquisición, como por ejemplo en el caso de una información testimonial ad perpetuam que declara que una persona de poseedor se convierte en propietario con el paso del tiempo. ¿Cómo se calcula el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles? Pues en la mayoría de las ocasiones se calcula, retiene y entera por parte del notario ante quien se formalice una operación de adquisición, aunque existen otros sujetos que de acuerdo a las leyes están obligados a calcularlos y bueno, en este caso serían los jueces, pero en realidad
siempre que se formalice una escritura de adquisición de un bien inmueble o de transmisión de un bien inmueble, el notario es el que resulta obligado a calcularla. En la práctica real, eso es lo que pasa. Y obviamente esto se calculará de acuerdo a estas normas que están previstas en las leyes de ingresos y en los códigos hacendarios. Pues vamos a hablar un poquito sobre lo que pretenden los municipios cobrar durante el ejercicio 2023 en el estado de Veracruz. Pues resulta que, como les decía, estas leyes de ingresos lo que contienen son todos aquellas cantidades que un municipio pretende cobrar durante el siguiente ejercicio. Y como les comentaba, se publican en diciembre normalmente y surten efectos a partir del 1 de enero del año siguiente. En este caso, se publicaron el 30 de diciembre de 2022 y empezaron a tener vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Eso quiere decir que a partir de 2023, a partir del 1 de enero, los municipios pretenden recaudar un determinado monto sobre diversas contribuciones. En este caso, lo que pudimos observar de análisis de las 212 leyes de ingresos es que algunos municipios pretenden incrementar la recaudación aumentando las tasas del impuesto de traslado de dominio. Más adelante vamos a ver cuáles son estos municipios que lo aumentaron. También lo que estuvimos analizando es que este impuesto representa para casi la mitad de los municipios del estado la segunda fuente de ingresos más importante proveniente de impuestos, ¿sí? Después de los ingresos derivados por el cobro del predial, porque el impuesto predial es la contribución, el ingreso más importante que tiene un ayuntamiento derivado de impuestos. También lo que pudimos observar es que, según las leyes de ingresos, el 42.45% de los municipios recaudarán o pretenden recaudar montos por debajo de los 100,000 pesos anuales. También que el 41.05% pretenden recaudar montos que van desde los 100,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. En su mayoría, si se dan cuenta, pretenden recaudar la mayoría de los municipios, el 83% aproximadamente, menos de 1,000,000 de pesos anuales. Y el restante 16.5%, que únicamente comprende 35 municipios, pretenden recaudar desde 1,000,000 de pesos hasta 147 millones de pesos anuales aproximadamente. De esos 35 municipios, solo 10 pretenden recaudar ingresos superiores a los 10 millones de pesos anuales y únicamente 3 de ellos, que son Coatzacoalcos, Alvarado y Boca del Río, se encuentran en un rango que va desde los 20 hasta los 60 millones de pesos, siendo únicamente Jalapa y Veracruz los que rebasan los 100 millones de pesos de la proyección que ellos estiman para el 2023. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Y para eso les elaboré una tabla, una gráfica, en donde viene la proyección de la recaudación de este impuesto de todos los 212 municipios en el estado de Veracruz. Aquí hasta arriba vamos a encontrar a Veracruz, y Veracruz pretende recaudar 147 millones de pesos aproximadamente. El segundo lugar es Jalapa, quienes pretenden recaudar 104 millones de pesos aproximadamente. De ahí ya hay municipios con un presupuesto anual muchísimo menor, y dentro de ellos está Boca del Río, obviamente, pues en donde hay más movimiento, es una de las ciudades que está conurbada con Veracruz, pretenden recaudar aproximadamente 60 millones únicamente del impuesto de traslado de dominio. Quiero hacer referencia a eso. Estos ingresos que pretenden recaudar únicamente se refieren a los que van a obtener supuestamente del pago del impuesto de traslado de dominio que se paga cuando se hacen escrituras de transmisión de dominio o actos traslativos de dominio. De ahí de Boca del Río sigue Alvarado, que también está conurbado, y pretende recaudar 47 millones aproximadamente. Después siguen Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Medellín y Poza Rica. Pero si se dan cuenta, tanto Alvarado, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba y Medellín pretenden recaudar una cantidad muchísimo menor a la que pretenden recaudar en Veracruz y Jalapa. Realmente hay una diferencia considerable, alrededor de 80 millones de pesos. Y bueno, vamos a ver más adelante y vamos a platicar un poquito del por qué sucede esto de que algunos municipios recaudan más que otros, ¿no? No necesariamente depende del aumento de las tasas, hay muchos factores de por medio y ahorita vamos a ir comentándolos poco a poco. Si se dan cuenta, la mayoría de los municipios que siguen en la gráfica
ya son montos muy bajos los que pretenden recaudar. Casi, como les decía, el 80% de los municipios a nivel estatal únicamente recaudarán, si es posible, menos de 10 millones de pesos al año, ¿sí? Y esto incluye a municipios como Coatepec, por ejemplo, Tuxpan, Minatitlán, Emiliano Zapata, que son municipios que son muy importantes, que están en zonas conurbadas muy importantes, que tienen zonas comerciales, zonas industriales, y que no necesariamente, porque tienen un movimiento económico, significa que pudieran recaudar tanto de este impuesto. Esto también se puede derivar de muchas situaciones, a lo mejor porque la gente no hace escrituras públicas, están acostumbrados a hacer contratos privados, o en su caso también porque en aquellas o algunas zonas existen áreas que todavía pertenecen al régimen ejidal y no han pasado al dominio pleno. Por lo tanto, pues no se puede hacer escritura pública porque todavía todo se transmite a través de cesiones de derechos ejidales, ¿no? Pero bueno, también habrá muchos municipios que en realidad su proyección para 2023 es muy pequeña. La verdad es que la mayoría están por debajo de los 5 millones de pesos, comprendiendo desde Papantla, Ocelacaque, Tierra Blanca y Ixtaxoquitlán. Hay muchos municipios, como les decía, muy importantes que recaudarán menos de 5 millones de pesos al año. Y algunos otros, por no significa que estén hasta abajo, y que sean menos importantes, pero van a recaudar menos de 100,000 pesos. Y son la mayoría, como les decía, casi el 50% de los municipios pretenden recaudar menos de 100,000 pesos anuales de traslado de dominio. ¿A qué va todo esto? ¿Y a qué va este análisis también? Hacer un poquito de conciencia sobre la población, sobre los que estén viendo este video, que ojalá haya algunos funcionarios municipales, para que nos pongamos las pilas, tanto los funcionarios como los notarios, y empecemos a promover que se hagan escrituras públicas, porque eso es muy importante para que exista un tráfico inmobiliario y para que se desarrolle económicamente una región, ¿no? Como les decía, hay unos municipios que su recaudación es casi nula, ¿sí? Menos de 1,000 pesos, y son Aquila, Ilamatlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Magdalena, Xochocotla, y hay algunos que ni siquiera pretenden recaudar ningún peso derivado de un impuesto de traslado de dominio, ¿no? Y son casi 10 municipios los que en realidad ni siquiera cobran este tipo de impuesto porque yo creo que no se llevan a cabo actos traslativos de dominio ahí en sus regiones, ¿no? Bueno, pues esta es la proyección de lo que pretenden recaudar. Como les digo, esta es una estimación que los municipios hacen y que la llevan a cabo derivado de los ingresos que obtuvieron en el ejercicio anterior. Normalmente año con año ellos van recaudando, ellos se van dando cuenta cuánto pudieron recaudar y proyectan cuánto van a recaudar el siguiente año. De ahí que viene también las decisiones que toman a nivel municipal para aumentar las tasas y también para simplificar administrativamente todos los procedimientos y ayudar a que los contribuyentes paguen los impuestos de manera más fácil, lo que en los últimos años en realidad casi no se ha dado. Al contrario, hay una percepción de que aumentando las tasas y complicando los trámites van a cobrar más, cuando lo contrario sería que cobren más rápidamente a través de la simplificación administrativa. Y ahorita vamos a demostrar por qué más adelante. Ahora bien, vamos a ver las tasas del impuesto de traslado de dominio, que es lo que a todos nos emociona. Bueno, en lo personal a mí me emociona muchísimo, porque siempre había querido hacer esto, y es la primera vez que me atreví a hacerlo, y pues estamos compartiéndolo para todos ustedes, y bueno, va a ser un sitio en el que ustedes podrán tener acceso y encontrar toda esta información, que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. En relación a las tasas, a continuación vamos a presentarles una gráfica por municipio de lo que pretenden cobrar en este ejercicio. Y como les decía, esto se deriva de las leyes de ingresos, ¿sí? Y del análisis que hicimos, se desprende que los municipios que aumentaron sus tasas únicamente fueron Boca del Río, Jalapa, Coatzacoalcos, Tlacotalpan, Tatatila y Atoyac. Únicamente esos municipios aumentaron su tasa del impuesto de traslado de dominio para este año 2023 en comparación con lo que estaban cobrando en 2022. Y nada más señalo estos porque más adelante ahorita les voy a mostrar que hay dos municipios que quisieron aumentar sus tasas, sin embargo cometieron un error de redacción. Así como nos pasa a los notarios a veces en las escrituras, pues los municipios también cometieron
dentro de este proceso que llevaron a cabo durante todo el año para proponer al Congreso del Estado las modificaciones a sus leyes de ingresos, pues al momento en que la persona que se encargó de redactar lo hizo, pues cometió un error, y ahorita vamos a ver cuál es. También pudimos encontrar que los municipios que modificaron sus códigos hacendarios únicamente fueron dos, y fueron el de Boca del Río y Coatzacoalcos. La mayoría de los otros municipios únicamente lo que hicieron fue, bueno, la totalidad de los municipios fue modificar sus leyes de ingresos, y en las cuales, bueno, determinaron tanto los que aumentaron sus tasas y los demás municipios, pues determinaron ahí cuánto van a cobrar de derechos de diversos tipos, dentro de los que se incluyen los que están relacionados con las tesorerías municipales, ¿sí? También, por otra parte, el único municipio que lo hizo de manera correcta, como todos los municipios deberían de hacerlo, fue el de Jalapa. ¿Por qué? Porque la mayoría, lo único que hace normalmente es modificar sus leyes de ingresos, ¿no? Aquellos que no cuentan con un código hacendario municipal propio, pues únicamente tienen esa posibilidad. Pero aquellos municipios que sí tienen un código hacendario municipal propio, lo que hacen es modificar únicamente sus códigos hacendarios municipales, y ahí es donde pretenden aumentar las tasas. Sin embargo, existe un principio que se llama, en materia tributaria, se llama principio de reserva de ley, y este principio nos dice que todas aquellas contribuciones, para que las pueda cobrar una autoridad fiscal, deben de estar previstas en una ley, y en la práctica fiscal municipal, esta ley es la ley de ingresos. Entonces, la manera correcta en la que un municipio debería, sí, en todos los casos, poder aumentar o poder estipular cuáles son las tasas de los impuestos que va a cobrar, son a través de las leyes de ingresos. El único municipio que lo hizo en este año fue el de Jalapa, porque modificó tanto su ley de ingresos y también modificó su código hacendario municipal. Y en ambas disposiciones legales estipuló todas aquellas contribuciones que pretende cobrar de aquí en adelante, ¿no? Para el siguiente ejercicio. Como les decía, hay dos municipios que quisieron aumentar la tasa del traslado de dominio, sin embargo, cometieron un error material de redacción, ¿sí? Que son los municipios de Fortín y Cuitláhuac. Normalmente estos municipios en 2022 estaban cobrando una tasa del 1% y quisieron aumentarla al 1.5%. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Pues modificaron sus leyes de ingresos, y en la parte en donde dice lo que se cobra por el traslado de dominio, que normalmente es el artículo 6 de las leyes de ingresos, ellos estipularon que se cobrará el 1.5 al millar, ¿sí? A diferencia de la mayoría de los municipios, normalmente los que pagan 0.5%, su redacción de las leyes de ingresos dice, se cobrará 5 al millar. Los que cobraban el 1%, dice su redacción, se cobrará 10 al millar. Y ellos quisieron decir que querían cobrar una tasa del 1.5%. Sin embargo, dijeron 1.5 al millar, lo cual representa únicamente el 0.15%. Entonces, ¿qué va a pasar con estos municipios? Pues realmente lo que va a pasar con ellos es que todas las escrituras que se firmen desde el 1 de enero hasta el momento en que hagan el trámite correspondiente para corregir esta situación y para corregir la redacción de sus leyes de ingresos, pidiéndole autorización al Congreso para que posteriormente se vuelva a realizar una publicación en la Gaceta Oficial del Estado, hasta ese momento todos los actos traslativos de dominio únicamente van a poderse cobrar por parte de estos dos ayuntamientos al 0.15% del impuesto de traslado de dominio. Esto es una realidad, es un error, pero es una realidad por ese principio de reserva de ley que existe. ¿Qué pasaría si estos municipios quisieran cobrar el 1.5% o una cantidad adicional? Pues incurrirían en una responsabilidad administrativa que está prevista precisamente en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, ya que estos municipios no cuentan con un Código Hacendario Municipal propio. Y este código, en el artículo 90, si no mal recuerdo, pero se los pongo en la descripción, señala que incurrirán en responsabilidad los servidores públicos que pretendan cobrar contribuciones contrariamente a lo que se les señalan las disposiciones fiscales. Entonces, si ellos quisieran cobrar más, pues no podrían, aunque así lo quieran hacer, tendrán que corregir, y hasta ese momento van a tener plenos efectos legales para poder cobrar lo que querían, que era el 1.5%. Aquí, como ven entonces, pues están las tasas para el pago de traslado de dominio
para cada municipio del estado de Veracruz. Y en la gráfica tenemos hasta arriba el municipio que va a cobrar una tasa más alta, que es el municipio de Boca del Río. En este caso, aquí podremos observar en unos recuadros de color naranja, que son los municipios que aumentaron su tasa en comparación con el ejercicio anterior. En el caso de Boca del Río estaban cobrando el 1.5% de impuesto, en este año van a cobrar el 2.5%. En el caso de Jalapa, quienes estaban cobrando el 1%, en este año cobrarán el 2%. En Veracruz no se modificó la tasa, afortunadamente. Presidentes municipales, integrantes de los cabildos, inteligentemente, pues no están aumentando sus tasas de impuestos, y lo cual para nosotros como ciudadanos, pues es algo gratificante, ¿no? Los que las aumentan, pues tendrán sus razones. Pero bueno, en Veracruz no se modificó. Coatzacoalcos modificó su tasa. El año pasado estaba cobrando el 1%, ahora va a cobrar el 2%. En los demás casos son las tasas que se van a establecer, que no están modificadas, simplemente están cobrando lo mismo que el ejercicio anterior, como Alvarado, Tuxpan, Tlacotalpan, cobraban el 0.5%, y ellos sí, de manera correcta, sí estipularon que cobrarán 10 al millar, eso significa 1%, ¿no? A diferencia que Fortín y Cuitláhuac. Tierra Blanca, 1%, y de ahí en adelante, la mayoría de los municipios cobran entre el 1% y el 0.5%, ¿sí? Tatatila también fue otro de los municipios que aumentaron su tasa. Ellos cobraban el 0.5%, ahora para 2023 van a cobrar el 1%. De ahí tenemos algunos otros municipios que van a estar cobrando el 1%, como ya lo venían haciendo, ¿sí? Dentro de los cuales se incluye Córdoba, Coatepec, Cosamaloapan, Cozoleacaque, Emiliano Zapata, Huatusco, La Antigua, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Poza Rica. Y Atoyac, que fue algo que me sorprendió también. Normalmente se cobraba el 0.5%, pero como está cerquita de Cuitláhuac, pues yo creo que iban de la mano. En Cuitláhuac apenas el año pasado quisieron aumentar la tasa y de 0.5 subieron a 1%. Ahorita querían subir al 1.5, no lo hicieron correctamente. Pero bueno, Atoyac también, como está cerca, van con esa inercia y son de los municipios que piensan que aumentando las tasas van a tener una mayor recaudación. Entonces ese también aumentó su tasa. De ahí en fuera, el resto de los municipios, que es su mayoría, cobran el 0.5% de traslado de dominio, ¿sí? Así que aquí les voy a dejar esta gráfica para que ustedes tengan todas las tasas a su disposición. Aquí van a poder ubicarlas por municipio y, como se darán cuenta, ya todos los demás municipios cobrarán el 0.5%. Así que esto es por cuanto a las tasas, ¿sí? Hasta abajo puse, obviamente, Fortín y Cuitláhuac. ¿Por qué? Porque ellos legalmente, de acuerdo a ese principio de reserva de ley en materia tributaria, como lo dice sus leyes de ingresos, únicamente podrán cobrar 1.5 al millar, y eso significa 0.15%. Así que todos los que quieran hacer una escritura en estos dos municipios, pues no se tarden, acudan con su notario de confianza y apúrense antes de que modifiquen la ley, porque legalmente la tasa es el 0.15%, algo que nunca yo había visto dentro de mi experiencia en este ámbito notarial, pero bueno, es una realidad. Yo se los pongo aquí sobre la mesa y bueno, ya quedará a consideración de cada quien. Obviamente la fuente de la cual estamos sacando es, como les decía, de las leyes de ingresos municipales publicadas el 30 de diciembre de 2022, que empezaron a tener vigencia a partir del 1 de enero de 2023, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a los derechos relacionados con estos actos traslativos de dominio o con el impuesto de traslado de dominio, que pues, son cuotas que se cobran en un municipio por los servicios que presta un municipio? Y en este caso, los que se relacionan con el impuesto de traslado de dominio son los que cobra la tesorería municipal o las tesorerías municipales. Y aquí vamos a encontrar en este apartado las cuotas establecidas en las leyes de ingresos para 2023 y las cuotas que también están establecidas en los códigos hacendarios municipales vigentes, ¿sí? Respecto únicamente, reitero, de los servicios que presta la tesorería municipal, ¿sí? Para ampliar un poquito más este tema de los derechos, pues los derechos en materia tributaria también son contribuciones, obviamente, y pertenecen al género de los derechos, ¿sí?
y algunas se relacionan estrictamente o estrechamente con los trámites notariales que nos ocupan a diario. ¿Por qué? Porque son requisitos obligatorios, ¿sí? Son requisito obligatorio pagar derechos derivados de una firma, de una escritura pública, de un acto traslativo, ¿sí? Normalmente en la práctica se paga una constancia de no adeudos, se paga normalmente una certificación de valor catastral y en algunos casos, en algunos municipios, aunque desde mi punto de vista erróneamente cobran una cédula catastral de manera obligatoria para poder firmar una escritura pública o para hacer un trámite de escrituración, bueno, también la cobran, ¿no? Y en algunos otros casos, hay algunas escrituras que se firman, por ejemplo, una compraventa, de la cual se tendría que hacer alguna modificación o alguna rectificación de superficie, medidas y colindancias, y en las leyes catastrales, en el Código Hacendario Municipal se establece que para poder inscribir este tipo de operaciones y para poder hacer el acto administrativo de escrituración, se requiere una constancia de datos catastrales, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a hablar sobre los costos de las constancias de datos catastrales, constancias de no adeudo, certificaciones de valor catastral para efectos de traslado de dominio, cédulas catastrales y también algo que nos ocurre a diario. A veces los notarios nos equivocamos cuando estamos elaborando una forma de asesor 16, que es la declaración que se ocupa para darle noticia o darle aviso al municipio de que existe un cambio de propietario derivado de un acto traslativo de dominio, y a veces nos equivocamos por un error de dedo, así como les pasó a los del municipio de Fortín y Cuitláhuac, y a lo mejor cambiamos un nombre, le ponemos primero un apellido y está incorrecto. Entonces, necesariamente se pagaron los impuestos, ya salió la boleta del impuesto predial, llega el siguiente año y regresa el cliente a la notaría diciendo, estaba mal escrito mi nombre, licenciado. Pues ni modo, eso se puede rectificar, y entonces también estamos considerando aquí en esta tabla, pues aquellas cuotas por derechos que se pagan para rectificar, ¿sí?, cualquier registro catastral a solicitud del interesado. Como les decía, normalmente también los derechos son calculados por los notarios públicos y los colaboradores de las notarías que hacemos escrituras. Desde antes de hacerlas, es muy importante calcularlos, y por eso es tan importante esta información que estamos compartiendo el día de hoy, para que todo el mundo tenga acceso a ella y puedan calcular sus impuestos de una manera más fácil y más eficiente. En el estado, únicamente 15 municipios cuentan con un código hacendario municipal propio. El resto se rige conforme al Código Hacendario Municipal para el estado de Veracruz. En el cuadro que vamos a ver a continuación, se van a dar cuenta de cuáles son estos 15 municipios que tienen un Código Hacendario Municipal propio. También es importantísimo decir, esto es una maravilla del argot legislativo, pero, ¿qué creen? Que algunos municipios consideran ya en sus legislaciones, en sus leyes de ingresos municipales, cuotas extraordinarias, o también se les denomina en algunos casos cuotas urgentes. Y estas cuotas ya están establecidas en la ley, prácticamente son las famosas urgencias formales que ya están en los trámites administrativos relacionados con una escrituración. Ojalá y también algunas otras dependencias pudieran hacer este tipo de situaciones, porque desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, pues esto ayudaría a combatir más la corrupción que se da, pues como siempre se ha dado en los ámbitos administrativos, ¿no? Este hecho pudiera disminuir actos de corrupción cobrando cuotas extraordinarias de manera formal. Pero también hay otra opinión ahí que se contrapone con esto. Se supone que también hay un principio en materia tributaria que es el principio de equidad tributaria. Y ese principio de equidad tributaria en general señala que las contribuciones deben cobrarse igual para todos los individuos, para todos de manera general y de manera equitativa. ¿Y qué pasaría entonces con una persona que no tiene la capacidad económica para poder pagar un trámite urgente o extraordinario? Entonces, ¿cómo se vería vulnerado su derecho tributario o ese principio tributario que tiene la equidad si otra persona que sí tiene la capacidad económica puede pagar
una cuota extraordinaria para que le entreguen su trámite más rápido. Por ahí hay un tema que también lo dejo sobre la mesa. Es muy importante analizar esto a futuro. ¿Qué pasaría si se pudiera considerar que este tipo de cuotas extraordinarias formalmente ya establecidas en las leyes de ingresos pudieran ser violatorias de ese principio de equidad en materia tributaria? Se los dejo sobre la mesa, ojalá ya alguien pueda hacer alguna aportación. Aquí estaremos dispuestos a escucharlo y aportar también al respecto. Entonces ya están las extraordinarias, las urgencias establecidas en las leyes, y esto se ha dado en los últimos 3 años, derivado de lo que en nuestra experiencia hemos analizado. Y bueno, también es importantísimo señalar aquí, y por eso se subraya, que en los 212 municipios se cobra una contribución adicional, siempre. Esto está establecido desde muchos años atrás, y ¿cómo es esta contribución adicional? Pues se cobra esta contribución sobre los impuestos y los derechos que cobra un municipio, con excepción del impuesto de traslado de dominio. Ese es el único impuesto que no está considerado dentro del capítulo de las contribuciones adicionales en las leyes de ingresos y en los códigos hacendarios. El impuesto de traslado de dominio no le aplica esta contribución adicional. Sin embargo, a todos los demás impuestos y a todos los demás derechos sí les aplica, y hay un capítulo previsto en cada código hacendario, y también en las leyes de ingresos, en donde se prevé cuál es el monto de esta contribución adicional. En la mayoría de los municipios ahorita vamos a ver que es del 10%, pero hay otros que también en los últimos años han aumentado esas tasas de esta contribución adicional, y eso también repercute sobre el bolsillo de las personas que pretenden hacer una adquisición de un bien inmueble, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Para finalizar esta parte general, antes de entrar a la tabla, pues es importante mencionarles también que el único municipio en todo el estado de Veracruz, y es un aplauso también, que no contempla una contribución adicional, es el municipio de Jalapa. Otro punto bueno para Jalapa, esta contribución adicional fue derogada de su código hacendario desde el año 2014, lo podrán consultar ustedes ahí en el Código Hacendario Municipal de Jalapa, y bueno, afortunadamente ahí gobernantes inteligentes pensaron, en lugar de aumentar sus tarifas, en lugar de aumentar sus impuestos, en facilitarle a la gente y a los contribuyentes la manera en que pueden pagar sus impuestos. Obviamente, disminuyendo algunas prerrogativas ahí fiscales, pues la gente se anima más a hacer las escrituras. ¿Por qué no, verdad? Me están dando chance, pues ahora sí me animo. Doy prioridad a esa inversión que va a ser para toda la vida, ¿no? Pero bueno, pues como verán, aquí les voy a dejar a su disposición, pues una tabla que se muestra de color azul aquellos municipios que cuentan con un código hacendario municipal propio, que como les decía, solo son 15 de los 212 municipios, y dentro de los cuales se encuentra el de Jalapa, Minatitlán, Cozoleacaque, Alvarado, Boca del Río, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Papantla, Tierra Blanca, Veracruz, y hay otros por aquí, Coatepec, Córdoba, y Medellín de Bravo, Misantla y Orizaba. Esos son los únicos 15 municipios que cuentan con un código hacendario municipal propio. ¿Para qué les sirve a un municipio tener un código hacendario municipal propio? Pues en realidad sirve para definir algunas situaciones que van a marcar la pauta respecto de las contribuciones, ¿sí? Van a estipular reglas generales sobre cómo el municipio va a actuar sobre el cobro de las contribuciones y sobre las obligaciones tributarias que tienen los sujetos obligados, como los notarios, por ejemplo, ¿no? Requisitos de manera general establecidos ahí en el Código Hacendario Municipal, a diferencia que como en materia civil tenemos un código civil y un código de procedimientos, en materia tributaria y en materia fiscal municipal, pues en realidad las contribuciones se encuentran previstas, les reitero, en las leyes de ingresos, pero a su vez también se encuentran previstas en los códigos hacendarios municipales. Y en estos códigos es en donde se prevén esas reglas generales sobre cómo es que va a actuar la autoridad y respecto a los sujetos obligados, y sobre cuáles son las obligaciones y aquellos requisitos generales, ¿sí?, que van a establecer para cobrar las contribuciones. También es importante señalar, no nada más puede existir este tipo de legislación en materia tributaria local, también pueden establecerse reglamentos de las tesorerías municipales, en los cuales pudieran estipular prerrogativas para los ciudadanos, podrían estipular
más reglamentación respecto del cobro de las contribuciones y, bueno, es una potestad y una facultad que tienen los ayuntamientos para poder emitir ese tipo de reglamentos. Hay algunos ejemplos de reglamentos municipales, como en el caso de Boca del Río, Veracruz, en el caso de la zona de Tuxpan. Hay muchos ayuntamientos que ya cuentan con reglamentos de la tesorería municipal en el que definen esas reglas específicas sobre cuáles van a ser los requisitos que los sujetos obligados debemos de cubrir para pagar las contribuciones, ¿no? Entonces, de eso le sirve a un municipio también tener un código hacendario municipal para también poder posteriormente emitir reglas secundarias, ¿no? Ahora bien, pues hasta arriba tenemos en esta tabla aquellos municipios que tienen una cuota más alta respecto de esa contribución adicional. Pudimos haberlo clasificado de muchas formas, pero ese es el parámetro que pudimos considerar aquí para poder tener una referencia de en qué municipio nos saldría un poco más caro a una persona que quiere adquirir una propiedad, ¿sí? Y que tiene que ir con un notario a formalizar una escritura de adquisición y que derivado de esa escritura de adquisición se generará tanto un impuesto de traslado de dominio como derechos por diversos trámites que presta la tesorería municipal. Y obviamente, por eso es que pusimos hasta arriba, pues el municipio de Jalapa, como ejemplo, otro punto para Jalapa, en donde desde 2014 no existe esta contribución adicional. Y bueno, aquí Jalapa es uno de esos municipios en los que, por ejemplo, aquí en la rectificación de cualquier registro catastral por solicitud de parte interesada, nos va a cobrar 3.45 UMAS. Es muy importantísimo también señalar aquí, y esto voy a ponerlo en la actualización del minisitio que les voy a dejar para ustedes, que las leyes de ingresos, muchas leyes de ingresos consideran todavía salarios mínimos, ¿sí? Algunas otras consideran UMAS. Lo correcto, de acuerdo al decreto por el cual se estableció la UMA hace algunos años, es que todas aquellas referencias que se encuentren en las legislaciones que se refieran a salarios mínimos deberán de entenderse como UMAS. Por lo tanto, si ustedes están revisando alguna ley de ingresos o algún código hacendario municipal, porque también ahí se encuentran previstas, que todavía haga referencia a salarios mínimos, es importantísimo señalarles que se deberán entender como UMAS, ¿sí? Así que todos estos montos están considerados en UMAS, recuérdenlo. Obviamente todavía aquí nada más les estamos dejando el número de UMAS que se van a pagar por cada uno de estos conceptos, porque todavía para el año de 2023 no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación cuánto va a costar la UMA. Lo que se piensa es que a lo mejor puede llegar a costar entre 102 y 103 pesos, pero bueno, tendremos que esperar hasta el 8 o 9 de enero, o sea, ya prácticamente de regalo de Reyes Magos, para saber cuánto va a costar la UMA. Una vez que tengamos nosotros el costo de la UMA para 2023, una UMA diaria, vamos a poder entonces nosotros trasladarnos a esta tabla para hacer el cálculo de cuántas UMAs y con el valor correspondiente se generan para cada uno de estos trámites. Entonces, bueno, aquí en el caso de rectificaciones se van a encontrar una columna de rectificaciones por solicitud del interesado, y aquí hasta arriba tenemos a Jalapa, donde no tiene contribución adicional. Y bueno, podríamos decir entonces que Minatitlán es el municipio en donde a lo mejor sale un poquito más caro llevar a cabo este tipo de operaciones ante las tesorerías municipales. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de contribución adicional del 22% adicional a lo que cueste el servicio que estamos pagando. En este caso, por ejemplo, aquí podemos poner el ejemplo de una cédula catastral que en el caso de Minatitlán cuesta 7 UMAS más el 22% de la contribución adicional. Si observamos aquí el certificado de valor catastral, que por cierto, en la mayoría de los municipios es de 10 UMAS, pero bueno, va a tener que sumársele 10 UMAS, en el caso de Minatitlán, el 22% por la contribución adicional. En el caso de las constancias de no adeudos, en este caso en Mina, son 4 UMAS más el 22%. Y así sucesivamente también, perdón, esa era la constancia de datos catastrales. En la constancia de no adeudos es de 2 UMAS más
el 21.87%. ¿Por qué no el 22%? Porque así lo establece su código hacendario municipal. 21.87 específicamente para la constancia de no adeudos en Minatitlán. Y por último, pues los recargos por mora, que aquí cabe mencionarles que en todos los 212 municipios se cobra una vez que nosotros tenemos la firma de la escritura, los notarios tenemos un plazo para pagar el impuesto de traslado de dominio de bienes inmuebles, que es de 30 días, que por cierto son hábiles, a partir de la fecha de firma de la escritura. Si nosotros no cubrimos el monto en ese lapso, se genera una tasa de recargos por mora, que es por cada mes o fracción que pase después de esos 30 días hábiles. Recuérdenlo muy bien, porque es cada mes o fracción. Un día equivale a una fracción de mes, por lo tanto, hay aguas con el tema del cálculo de los recargos, pero bueno, en todo el estado de Veracruz, los 212 municipios contemplan una tasa del 2.5% de recargos por mora. En los siguientes municipios que en su mayoría son los que tienen un código hacendario municipal, pues realmente también las tasas que representa esa contribución adicional en Cozoleacaque es del 16%, en Alvarado del 15%, Boca del Río 15%, Coatzacoalcos 15%, Emiliano Zapata 15%, Papantla, Tierra Blanca, Tuxpan y Veracruz son los que tienen la tasa más alta de esa famosa contribución adicional que se le suma al costo que ya tiene cada uno de estos trámites, ¿sí? ¿Por qué lo podemos así? ¿Por qué? Porque a lo mejor es donde saldría un poquito más caro, independientemente del pago de traslado de dominio, realizar los trámites de escrituración. De ahí en fuera, todos los municipios tienen una tasa de un impuesto adicional del 10%, y como les decía, Jalapa no tiene esto, derogado desde 2014. Y aquí ustedes van a poder encontrar todos esos montos en UMAS, ¿sí?, que se pagan en cada uno de los casos. Hay algunos casos que consideran estas famosas contribuciones extraordinarias también, o urgentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago mi trámite en las leyes en los códigos hacendarios municipales, de los que tienen uno propio, y en el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, se establece también cuál es el tiempo en que la autoridad tiene para entregar uno de estos trámites después de la solicitud, ¿sí? En algunos casos, las constancias de no adeudos en la mayoría de los municipios, por ejemplo, se tienen que entregar dentro de los 7 días siguientes al momento en que se hace la solicitud. ¿Qué pasa si el ayuntamiento no te entrega una constancia de no adeudos dentro de ese lapso? Pues existe una presunción de no adeudo. Ese también se los dejo ahí sobre la mesa. Si tú vas al ayuntamiento, presentas tu solicitud de constancia de no adeudos municipales, que por cierto también los códigos hacendarios señalan que es constancia de no adeudos de predial, del impuesto predial, porque está previsto inclusive dentro del capítulo del impuesto predial. Y entonces, bueno, si tú solicitas tu constancia de no adeudos de predial y no te la entregan en 7 días, válidamente tú puedes acudir a pagar el traslado de dominio, obviamente haciendo la gestión de manera verbal. Si no te hacen caso, por medio de un escrito, para decirle que vas a pagar el traslado porque ya se generó una presunción de no adeudo. Eso tómalo muy en cuenta, está previsto en el artículo 135 de la mayoría de los códigos hacendarios municipales. Se los dejo sobre la mesa también, ahí para el análisis. Y bueno, ¿qué pasaría entonces si uno quisiera realizar algún trámite y que la autoridad me lo entregue en un plazo menor al que está estipulado por la ley? Pues hay muchos municipios que cobran una cuota extraordinaria o urgente. En el caso de Jalapa, es también hasta arriba porque es ahí donde están las tasas más caras de esas urgencias. Y por ejemplo, en el caso de una cédula catastral, el costo normal es de 8.05 UMAS, pero si la quieres urgente, te cuesta 10 UMAS. Y así está estipulado, 10 UMAS en caso de que sea extraordinaria. Obviamente te la entregan mucho más rápido de lo normal. Si viola o no viola el principio de equidad tributaria, se los dejo de tarea, lo dejo para el análisis a los expertos fiscalistas.
De ahí también el certificado de valor catastral. Si la quieres normal, pagas 11.5 UMAS, obviamente más el adicional. No, aquí no hay adicional, perdón. 11.5 UMAS. Y si la quieres urgente, vas a pagar 21 UMAS, el doble casi. La constancia de datos catastrales, 9.2 UMAS normal. Si la quieres urgente, 16.04 extraordinaria. Y la constancia de no adeudo, 2.3 UMAS. Si la quieres urgente, 4.6. Te la entregan en lugar de 4 días, te la entregan en 2 días. Pues una ganga, ¿no? Pero bueno, también hay otros casos de municipios que cobran una urgencia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Tuxpan, que en este caso, en el caso de la cédula catastral, normal cuesta 10 UMAS. Si la quieres urgente, pagas el 50% más de lo que cuesta, es decir, otras 5 UMAS más. Más, ahí sí, el adicional del 15%. En el caso de certificado de valor catastral, igual, 10 UMAS, ahí equipararon, es el único municipio que equipara la cédula y el certificado, muy bien, porque realmente es el mismo servicio el que prestan. Si la quieres normal, 10 UMAS, si la quieres urgente, 10 UMAS más el 50%, que son 5 UMAS más, entonces son 15 UMAS más el 15% por la contribución adicional. Y así también hay varios municipios que cobran urgencias. En algunos casos hay leyes de ingresos que señalan que si quieres un trámite urgente se cobrará el 40% más sobre la cuota, ¿sí? Hay algunos casos que ahí se encuentran previstos. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. En el caso de Orizaba también es la primera vez que estipulan este tema de las urgencias. Bueno, también desde el año pasado ya las venían considerando. Es un municipio de los que también tiene cuotas extraordinarias. Y bueno, en el caso de la cédula catastral, 7 normal, 14 UMAS urgente. En el caso de la certificación de valor, 10 UMAS normal, 10, no, ahí en ese caso no hay urgencia en la certificación de valor catastral. Así está previsto su ley y su código hacendario, pero bueno, nada más hay urgencias en este caso en las cédulas y en las constancias de datos catastrales. Ahí lo podrán ver ustedes en la tabla. Más adelante también se darán cuenta de todas aquellas tasas. Hay algunos casos excepcionales que me sorprendieron. En el caso de las constancias de datos catastrales, la mayoría de los ayuntamientos cobran 3 UMAS, obviamente más el adicional, y ya hasta arriba se encuentran aquellos que cobran 4. Hay algunos municipios que cobran 3.646, como en el caso de Cozoleacaque. Son fracciones muy específicas en base a algún estudio que hicieron financiero, supongo. Pero bueno, aquí ustedes se van a encontrar todas aquellas tasas, ¿sí? Todas aquellas cuotas en UMAS, les recuerdo, y esténse atentos porque para después de Reyes vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Estamos diseñando por ahí una calculadora de traslado de dominio y que va a tener un plus en donde ustedes van a poder tener a su disposición en un sitio web en el que van a poder entrar directamente, van a poner únicamente el monto de la operación, van a seleccionar el municipio en donde se encuentra ubicado el inmueble y de manera automática, solo en bases de derecho notarial, van a poder tener ahí su presupuesto automatizado, en el cual van a tener cuál es la tasa del impuesto de traslado de dominio, cuál es el costo por la cédula catastral en su caso, cuál es el costo por la constancia de no adeudos, cuál es el costo por la certificación de valor catastral y en su caso, si ya se hubieran pasado del plazo, hasta van a poder tener también cuál es el costo de los recargos por mora, ¿sí? Entonces, aquí esto es algo que les dejo a su disposición. Este es un video que elaboramos para todos ustedes con muchísimo gusto. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer esto ya desde hace algunos años. Es la primera vez que nos aventamos este round. Bastante trabajo, pero bueno, esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para todos ustedes. Por último, me gustaría señalarles a todos ustedes como si estuviéramos en un programa, cierto programa de la televisión de deportes, ¿no? En donde dicen genio, error y figura. ¿Quiénes podrían ser esos el día de hoy en este video? Pues el genio, el municipio de Jalapa, que en este caso, desde 2014, derogó esa contribución adicional.
¿sí? Y que también, obviamente, pues está estableciendo ahí, pues, cuotas extraordinarias para facilitar, ya les dije, no sé si sea violatorio, se los dejo a su disposición, pero bueno, ese es el genio. El error, pues los municipios de Fortín y de Cuitláhuac, para la próxima, pues analicen bien lo que están haciendo y bueno, les pongo también sobre la mesa, esos dos municipios están pretendiendo cobrar un impuesto mucho más alto que sus municipios vecinos como son Córdoba y Orizaba y bueno, también ahí es donde tenemos que concientizarnos porque yo creo que los servicios deberían ir de la mano con los costos de los impuestos deberían ir de la mano con el servicio que prestan las autoridades también. Entonces, si quieren cobrar más caro, pues pónganse las pilas y sean más eficientes en las tramitologías, ¿eh? Recuerden, no necesariamente para poder recaudar mayores ingresos por parte de un ayuntamiento es necesario aumentar sus tasas. Así que acérquense a los notarios, porque los notarios son quienes tienen el pulso directo de ese tipo de operaciones inmobiliarias, son los conocedores de la ley y son los que les podrán coadyuvar con ustedes para poder establecer mecanismos que permitan la simplificación administrativa. Eso es algo que vamos a estar promoviendo aquí en Bases de Derecho Notarial, simplificación administrativa a partir de aquí en adelante. Esa es la única opción para poder cobrar más rápido las contribuciones y darles mayores facilidades a los contribuyentes para que lo hagan de manera más fácil. En la medida en que se haga de esa manera, los municipios van a poder recaudar más, va a haber mayor desarrollo económico porque es lo que nos da, ya lo vimos al principio, el impuesto de traslado de dominio es el segundo ingreso más importante que tiene un municipio derivado de los impuestos. Entonces, pónganse las pilas y ya no cometen este mismo error, ¿no? Bueno, ¿y quién es la figura? Pues la figura se los tenía de sorpresa para esta última parte. Pues, ¿qué creen? Que en el Código Hacendario Municipal del municipio de Coatzacoalcos, que por cierto, como les comentaba al inicio de este video, el municipio de Coatzacoalcos fue el único que modificó junto con el municipio de Boca del Río, modificaron sus códigos hacendarios municipales, nada más. ¿Y qué creen? Que Coatzacoalcos, por eso lo dejamos hasta esta parte para el final, que es la figura, como si estuviéramos en cierto programa de deportes, estableció en un artículo que se considerarán que valen el 50% para efectos de traslado de dominio a la nuda propiedad, al usufructo, pero también, ¿qué creen? A la disolución de sociedad conyugal y a la adjudicación por sucesión testamentaria. Figuraza el municipio de Coatzacoalcos, es el único de los 212 municipios que prevé esto en su código hacendario municipal. Revísenlo ahí en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 2022. Se van a dar cuenta que lo que digo es extraordinario. Figuraza, municipio de Coatzacoalcos. Bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Qué significa todo esto? Que si se realiza una escritura de adjudicación de bienes por herencia derivado de una sucesión testamentaria, porque nada más refirieron testamentaria, ahí sí, también les falló, hubieran considerado a la intestamentaria también, pero se considerará que este costo de la adquisición únicamente valdrá el 50%. Una prerrogativa, una facilidad contributiva para los ciudadanos de Coatzacoalcos. Yo creo que así lo hicieron. Gobernantes inteligentes, ya saben, simplificación administrativa, facilidades de cobro y obviamente todos los ciudadanos vamos a estar contentos porque vamos a poder invertir en nuestro patrimonio, que es la mejor inversión que podemos tener. Así que bueno, pues esos fueron el genio, el error y la figura aquí en este video de Bases de Derecho Notarial. Pues yo con esto me despido de todos ustedes, esperando que les haya sido útil esta información que les compartimos el día de hoy. Ojalá y puedan suscribirse a este canal de Bases de Derecho Notarial, recuérdenlo, vamos a estar ahí con más videos como este, vamos a hacer videos muy prácticos, vamos a hacer calculadoras, vamos a hacer herramientas, vamos a enseñar a calcular impuestos de manera correcta, conforme a las disposiciones fiscales, y vamos a también a ver muchos temas sobre la práctica administrativa, sobre procedimientos, sobre reglamentos, sobre
disposiciones que nos van a servir mucho en la práctica cotidiana dentro de nuestra función notarial. Pues yo no me queda más que agradecerles, enviarles un saludo grandísimo desde aquí de la ciudad de Córdoba, Veracruz, en la cabina de transmisión de Bases de Derecho Notarial. Les recuerdo, suscríbanse a este canal y esténse atentos para después del Día de Reyes, porque va a haber muchas sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias, yo soy Rogelio Hernández Ortiz y esto es Bases de Derecho Notarial. Nos vemos, hasta la próxima.